Le damos la bienvenida a este primer programa, Patricia Mora, nuestra abogada. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos, porque hay cifras importantísimas que analizar en lo que es pensión alimenticia. Fíjate que el promedio de demandas por pensión de alimentos que se tramitan en los tribunales de familia es de 155.000 pesos, y además de 10 niños que nacen en Chile, 9 están los papás tramitando el tema de la pensión alimenticia. O sea, no es un tema indiferente, es importante, más de 155.000 casos. ¿Cuál es la realidad de la pensión alimenticia en Chile, Patricia, en relación a lo que ocurre en el resto del mundo? Mira, en realidad la pensión de alimentos en Chile ¿Ya? tiene varias aristas. A ver. Primero, perdón. ¿Sí? Lo normal es que acá en Chile se demande por pensión de alimentos la cónyuge, generalmente, o la madre de los hijos, ¿cierto? Ajá. Pero hay varias otras personas también que tienen derecho a demandar pensión de alimentos. ¿Ya? ¿Quiénes son esas personas? El Código Civil establece claramente que se deben alimentos, por ley, ¿cierto?, Ya. al cónyuge, a los descendientes, a los ascendientes y a los hermanos. Ah, o sea, no solamente la mujer. No solamente, no, de hecho es un derecho. La Ya. pensión de alimentos es un derecho, Ajá. pero no es un derecho de la mujer, es un derecho de los hijos. mira, buen dato. ese Es un derecho de los bien hijos. importante, pero cuando otros demandan que no son la madre, ¿es porque la madre no lo hizo, porque le dio miedo, porque no está presente? No, ¿Por qué? es porque generalmente el que demanda es el que tiene el cuidado personal del hijo. Pueden ser los abuelos. No es, pues justamente, pueden ser los abuelos. Si no es la madre quien tiene el cuidado personal y lo tienen los abuelos son quienes tienen que demandar. ¿A quién? O a la madre o al padre. Hay que demitificar, entonces, porque creo que hay como una convicción en Chile de que la mamá es la que tiene el derecho de la pensión No. alimenticia y no, po. No, lo que pasa es que legalmente la madre generalmente es la que tiene la el atención. cuidado personal, justamente. Ahora se llama cuidado personal. Ah, cuidado personal. Justamente. Ok. La madre generalmente es la que tiene el cuidado personal y por lo tanto tiene la representación legal de los hijos. Ya. Ella demanda alimentos en representación de su hijo o de sus hijos. Ya, Ese perfecto. es el tema. Ya. ¿Y Ese cuánto es es, por ejemplo, hay papás que tienen 3, 4 hijos? Proporcionalmente, ¿cuánto se saca el sueldo? ¿Es un cuarto por cada hijo? Así, ¿eh? No, mira. Desde la ignorancia, No, sí. abogado. Estás bien. Mira, cuando tú tienes un hijo, generalmente decretan el 40%. Esa es la práctica general establecida por los tribunales. El 40% de los Pero ingresos todos padres. los tribunales tienen un criterio diferente. Ya. Te pueden decretar el 30%, 40% del ingreso mínimo remuneracional. ¿Por qué? Tú cuando presentas la demanda de alimentos, obviamente solicitas en un otro sí, que es un escrito que uno presenta en lo principal, demanda de alimentos, ¿cierto? Y solicitas hasta el 50%. Ajá. Sí, hasta el solo un hijo, 50%. como vemos en pantalla, Claro, ¿cierto? justamente. Hasta el 50% del ingreso Del demandado que sería el padre. del demandado, justamente, Ok. que sería el padre. Ya. O la madre. Ya. Y dice ahí Depende. en pantalla también que 30% por cada uno si es que es más de un hijo. Justamente. O sea, podría, a ver, ¿y qué pasa, por ejemplo, si son 3 hijos? ¿Podría llegar a afectarle el 90% No, del sueldo? solamente hasta el 50% Ah, del sí, ingreso. Eso es lo máximo Eso que es le lo pueden máximo que pueden quitar, entre Ya. comillas. Bueno, O sea, no. se puede Solicitar o solicitar. decretar judicialmente. Ah, Sí, ok. pues, quitar, no, vamos mal. No, bueno, pero que, Oye, ya está pero es que aquí. los hombres lo sienten así, como que le están quitando una parte de su No, sueldo. pero es para una tu- obligación Sí, una del obligación. padre. Oye, Es ¿hasta una qué edad se paga, abogado? Generalmente hasta los 18 años. La ley establece hasta los 21 existe la obligación de dar alimentos y proporcionar educación básica y media. Hasta los 21, No señora en la ley. universidad, ya no corre. Espérame, hay que distinguir. Hasta los 21, señora ley, si no hay, o sea, hasta los 21 proporcionar educación básica y media. Ya. Y si estudia una profesión o un oficio, hasta los 28. Hasta los 28. Hasta los 28 años. Hasta los 28. Oye, y eso Uy. es casi un beneficio, mira, no es retroactiva, ¿ah? No es retroactiva. A ver, hay una excepción sí de retroactividad. Ya. Cuando tú interpones la demanda, ahí comienza a correr la obligación de pagar la pensión Ya, de desde el alimentos. momento de la demanda. Claro, porque tú cuando solicitas alimentos provisorios, el tribunal tiene la obligación de decretártelo. Y la que decreta es justamente lo que te decía yo, hasta el 40% del ingreso mínimo remuneracional, lo que te decía Ana. Ajá. Perfecto. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando y una la cosa, per- perdón, Sí, detalle. claro, dime. Tiene que ser notificada, esa pensión provisoria que fue decretada tiene que ser notificada. Si no es notificada, No corre No todavía. corre. Ah, perfecto. Una pregunta sobre la edad, porque sabemos que en Chile la mayoría de edad son los 18 años y supuestamente la persona, que en este caso es la del cuidado personal, la madre u otro, estaría en el fondo solicitando
esta pensión alimenticia en nombre de los niños. Pero ¿qué pasa cuando ya no son niños? Cuando tienen 20 años y están estudiando, ¿la plata pasa directo a los niños, entre comillas, a los jóvenes? ¿O igualmente tiene que pasar por la persona que tiene el cuidado personal? No, porque cuando tú cumples la mayoría de edad, ya eres ciudadano. Por lo tanto, tienes derecho a ejercer, valga la redundancia, tus derechos, tu acción. Se le cobra directamente Tú interpones al la padre. acción, justamente. Ah, ya. Como mayor de edad, yo demando a mi padre para que me pague los estudios. La obligación de alimentos no dice solamente la comida, sino que es estudio, alimentación propiamente tal, vestuario, recreación, involucra varias Patricia, cosas. para demandar, ahí tenemos en pantalla también los documentos que se solicitan para la señora que está en casa y no sabe de pronto qué hacer, cómo comenzar esta demanda. Certificado de nacimiento del niño, ¿no? Sí. Certificado de residencia. Ese no es necesario. Caso de ¿no que es sea necesario? extranjero. ¿Ya? Para el caso de, claro, cuando a ver, es que hay que distinguir. No, me mezclé, Ya. no mezclemos, no importa. Pero no, el certificado de residencia no es obligación. Ya. Pero el certificado de nacimiento sí, porque tú acreditas la relación filial con el padre o con quien tengas que ¿Y demandar. qué es el acta de mediación frustrada, Patricia? A ver, desde la modificación, desde la creación de los tribunales de familia, hubo una serie de instituciones nuevas que se crearon y una de esas fue la mediación. ¿Ya? La mediación actualmente es obligatoria. Tú antes de demandar tienes que... Buscar llegar a un acuerdo. Justamente, tienes que ir donde un mediador, están establecidos ¿Ya? previamente por la Corte los nombra, y están inscritos, hay un registro. ¿Y uno cómo tú busca un mediador? Puedes ir al tribunal de familia y tú preguntas, si tu ingreso es menor, no me acuerdo la cifra, me parece que son 500.000 pesos. Si tu ingreso es menor a 500.000 pesos, tú vas al tribunal de familia y solicitas mediación. Perfecto. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas que quizá, bueno, tienen una ruptura en la relación? Bueno, es muy, muy común, ¿no? Sí. ¿Pueden demandar estando recién embarazadas? ¿Cómo funciona en ese caso? A ver, yo creo que, mira, en caso de que tú estuvieras casada, ¿Ya? y tú ya tienes hijos con tu marido, obviamente, o no tengas hijos necesariamente, y tienes un hijo que está por nacer, en ese caso, excepcionalmente, el tribunal puede dictar una pensión de alimentos. Para el caso de las madres solteras, ¿Ya? es muy diferente. Tienes que esperar a que nazca. Para poder acreditar la paternidad. Para acreditar la paternidad, justamente. Tú acreditas la paternidad y una vez acreditada la paternidad, tú tienes derecho a solicitar alimentos del padre. O sea, estando casado uno no necesita demostrar que es el hijo. No, porque se presume. Mira, Abogada, interesante. la pensión solo dice relación con los ingresos del hombre, no tiene que ver con el patrimonio. Justamente para decretar la pensión, el juez toma en consideración la capacidad económica del demandado y la capacidad, y la situación socioeconómica o la posición social del alimentario, del menor en este caso. Y también la capacidad de la madre, que también es la que aporta. O sea, Oye, se ven una serie de Hay situaciones. muchos papás que están cesantes, hombres que están cesantes. ¿Ahí cómo corre el tema de la pensión? ¿Hay ciertos periodos que cuando no tú se tienes- paga finalmente? No, cuando tú tienes hijos, la ley presume que tú tienes cómo mantenerlo. Ahora se establece un mínimo, obviamente. Si tú acreditas, si el padre acredita que no está en una situación económica como para mantener lo que... No está recibiendo ni uno, por ejemplo. De alguna parte tiene que sacar. Tiene que sacar. Tiene que- Sí No o sí. importa que esté mínimo, cesante. es un mínimo, No es importa un que esté mínimo. cesante. Generalmente no Ya, importa tiene que mucho. saber Tiene sacar que de alguna parte. Tiene que aportar. Y si no, ¿cuántos meses? Excepcionalmente un tribunal puede suspenderla. Se suspende hasta que tenga una capacidad económica suficiente. Pero claro, el caso de que estuviera, no sé, de mendigo por lo Ya. casi prácticamente. Oye, ¿cuánto tiempo podría pasar de suspensión? ¿4 meses, 5 meses? ¿Cuándo ya empieza a ser complicado para él? ¿Cuánto tiempo puede estar ¿Sin pagar, ¿Sí? dices tú? ¿Hay un tiempo definido o no? A ver, si el tribunal te autorizó, por decirlo así, o te suspendió judicialmente el pago de la pensión, eso está determinado obviamente en la resolución del tribunal. Perfecto. No es hasta que yo quiera. No hay un estándar ahí. No. Si una persona, por ejemplo, si un padre no paga la pensión alimenticia, ¿hay multas, hay cargos? ¿Cómo funciona eso? Sí, hay varias medidas de apremio. La primera, que es la más común, es solicitar una orden de arresto. Orden de arresto. Orden de arresto. Ya. También existe una retención de la devolución de la renta. Ya. ¿Ya? Y suspensión de licencia. Ajá. Esas son las- Perfecto.